Un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de inducción. Hoy vamos a ver lo que es un imán giratorio a través de una bobina generando voltaje de corriente alterna. Dice, en la práctica puede ser más conveniente girar el imán. Se puede generar un voltaje de corriente alterna sinusoidal en el conductor. Cuando el cambio en el campo magnético es mayor, el voltaje generado está en su punto más alto. Cuando el cambio en el campo magnético es menor, el voltaje generado está en su punto más bajo. Ok, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir acá. Ahora dice aquí, en lugar de mover el imán hacia adelante y hacia atrás, también se puede girar cerca de una bobina el imán permanente, como hicimos en el anterior video, la cual el imán permanente se movía de izquierda a derecha, derecha a izquierda, a, a través de una bobina y generábamos voltaje de corriente alterna. Ahora no, ahora tenemos aquí una bobina, tenemos un núcleo a través de esta bobina, tenemos un imán aquí, la cual tiene un eje y este imán es giratorio. En este caso va a girar en sentido horario. Y tenemos el imán permanente, polo norte de color rojo, polo sur de color negro. Estas líneas de color azul son las líneas de campo del campo magnético. Como vemos en este punto, cuando el campo magnético está horizontal aquí con el núcleo, vemos que el campo magnético se fortalece o aumenta. En este caso tenemos un campo magnético mayor. Entonces, como sabemos, en un imán permanente, internamente las líneas de campo van de sur a norte. En este caso, las líneas de campo irían de sur a norte y saldrían acá por el polo norte. En este caso, las líneas de campo serían en sentido horario. En sentido horario irían las líneas de campo, ya que saldrían por el polo norte internamente, por el polo norte y externamente irían en sentido horario y volverían a ingresar por el polo sur. Entonces, en este momento, las líneas de campo están en sentido horario. Entonces vamos aquí a la siguiente imagen, dice girando un imán en sentido horario. El imán gira o rota en sentido horario, ¿ok? Entonces, a medida que giramos este imán, vamos a generar un voltaje. Ahora el imán permanente está horizontalmente aquí al núcleo y en este punto el voltaje es cero, ya que aquí no hay un cambio en el campo magnético. Vemos que la línea de campo está en sentido horario, salen por el polo norte, ingresan por el polo sur. Las líneas de campo, en este punto el campo magnético está en su punto máximo, está fortalecido, está en su mayor punto. Entonces, en este punto el voltaje es cero, aquí no se genera voltaje. Ahora vamos a la siguiente imagen, tenga en cuenta que acabamos de estar aquí en este punto donde el polo norte está hacia este lado, las líneas de campo van en sentido horario. Entonces vamos a la siguiente imagen. Ahora el campo magnético ha desaparecido ya que este imán giró 90 grados, está ahora verticalmente y vemos que en el momento que desapareció este campo magnético se generó un voltaje positivo. Cuando las líneas de campo en este caso van en sentido horario, el voltaje generado es positivo, ¿ok? En este punto. Vemos que cuando el campo magnético aquí desaparece es cuando se genera el voltaje. Vamos a la siguiente imagen. Ahora dice imán generando voltaje, generando en este caso 0 voltios, ya que tenemos ahora el polo norte hacia el otro lado y ahora las líneas de campo fluyen en sentido antihorario. Cuando era en sentido horario era porque este polo norte estaba de este lado. Como ahora está del otro lado, el polo norte, entonces ahora las líneas de campo van, salen aquí por el polo norte
y por fuera del imán vuelven e ingresan al polo sur. Entonces ahora las líneas de campo están en sentido antihorario. Entonces tenemos un campo magnético fortalecido ahora en sentido antihorario y vamos entonces a la siguiente imagen. En este punto el voltaje es 0 voltios, no se genera voltaje. Vamos aquí a una imagen a mirarlo cómo es que funciona. Entonces aquí tenemos el imán girando y vemos que ahora está pasando el polo norte. Cada que pasa el polo norte por aquí, el voltaje es 0. Ya sea el polo norte, polo sur, en el momento en que este imán permanente esté aquí horizontalmente, el voltaje va a ser 0. Vamos a pararlo ahí. Lo paramos. En este momento el voltaje es de 0 voltios. Las líneas de campo en este caso serían en sentido horario. Ahora vamos a dejarlo girar. Ahora vamos a pararlo ahí. Vemos, no lo paramos tan exacto, pero bueno. Vemos que ahora las líneas de campo van en sentido antihorario, pero igual en este punto el voltaje igualmente es 0 voltios. En este punto no se genera voltaje. Se genera el voltaje cuando el campo magnético colapsa, cuando desaparece, cuando se desvanece el campo magnético totalmente de aquí de este núcleo, es cuando se genera el voltaje. Vamos a ver. Ahí. Ahí ya nuevamente vemos que acabó de pasar el campo magnético en sentido horario. Vemos que aquí está polo norte, acaba de bajar. Entonces había un campo magnético en sentido horario, colapsó y se generó un voltaje positivo. Ahora vemos el voltaje ahora, en este caso, ahora está el polo norte del otro lado, las líneas de campo ahora están en sentido antihorario. Cuando el campo magnético está en sentido antihorario, vemos que el voltaje generado es negativo. ¿Ok? Vamos ahí. Ahí está en su punto máximo. ¿Ok? Ahí. Voltaje máximo positivo. Voltaje máximo negativo. ¿Ok? Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Volvamos nuevamente. Seguimos. Ahora vamos a mostrarles aquí las partes de una onda senoidal para seguir mirando cómo es la señal de corriente alterna. Aquí tenemos un osciloscopio, la cual tenemos una gráfica de una onda senoidal. Aquí sería el punto cero en la mitad de esta señal, el punto cero. De aquí hacia arriba el voltaje sería positivo y de aquí hacia abajo el voltaje sería negativo. Este sería el tiempo de la señal o el tiempo de duración de un periodo o ciclo, ya que esta señal se mide en frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un periodo o ciclo en un segundo. ¿Ok? Entonces vemos que esta señal senoidal, aquí también podemos medir la longitud de onda de estas dos picos, estas dos crestas. Esta sería longitud de onda. Entre pico, la cresta positiva y la cresta negativa o el valle, sería el voltaje pico a pico. Ya sería, en este caso sería la suma del voltaje positivo como el voltaje negativo. Ese sería el voltaje pico a pico. En este caso sería 100 voltios, 50 hacia arriba, 50 hacia abajo. Ese sería el voltaje pico a pico, 100 voltios. El voltaje pico en este caso sería 50 voltios. Ese sería el voltaje pico, ya que el voltaje pico es desde el punto cero hasta el punto máximo. Entonces 50 voltios sería el voltaje pico. Este sería el valle de la onda. Esta sería la cresta, o también esta se le puede llamar cresta negativa o cresta positiva. Aquí sería la amplitud de la onda. En este caso, desde este punto, desde el punto cero hasta el punto máximo, sería la amplitud de la onda.
Esta flecha nos indica la dirección de propagación de la onda, hacia qué lado se propaga la señal de la onda. En este caso, hacia la derecha. Ok, bueno, eso era todo entonces aquí en esta señal. Bueno, de este punto, aquí vamos a ver, de este punto a este punto es un periodo. Ya hemos tenido videos sobre esto, donde qué es un periodo, qué es un ciclo. En este caso, este es un periodo o ciclo, donde una señal tiene un punto máximo, ya sea el punto más alto y un punto bajo, eso es un periodo o un ciclo. Y la frecuencia es la cantidad de veces que este periodo o ciclo se repite en un segundo. Eso es frecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos ahora acá adelante. Ahora hemos añadido a este imán girando, hemos añadido una señal de un osciloscopio graficando el voltaje generado. Como vemos aquí, cuando el campo magnético ha colapsado, el voltaje está en su punto máximo. En este caso está en su punto máximo abajo, ya que el voltaje en este caso generado es negativo, como nos lo indica aquí el voltímetro, el voltaje máximo pero negativo, ya que el polo norte en este caso estuvo acá en este punto, el campo magnético era antihorario, en sentido antihorario, y en el momento que colapsó este campo magnético se generó un voltaje negativo. ¿Ok? Entonces seguimos a la siguiente imagen. Ahora dice imán girando. En este caso tenemos voltaje generado 0 voltios, ya que el imán está aquí horizontalmente. En este caso se está fortaleciendo el campo magnético, no hay cambio en el campo y el voltaje es 0 voltios como lo vemos aquí en la señal. Aquí está en el punto 0. Aquí es donde el campo magnético está fortaleciendo en el punto más fuerte del campo magnético. Aquí donde el voltaje es 0 voltios. En este punto no hay voltaje, como lo vemos aquí en el voltímetro también, 0 voltios en este punto. En este caso las líneas de campo están en sentido horario. En la siguiente imagen se generará un voltaje positivo. Vamos a la siguiente imagen. Imán girando, punto máximo de voltaje positivo. Es correcto. Ahora, como vemos, ya ha girado 90 grados y ha generado un voltaje positivo. Tanto lo vemos aquí en la señal de osciloscopio como en el voltímetro. Ya el campo magnético colapsó. Era un campo magnético en sentido horario. Y vemos que se generó un voltaje positivo. Ahora nuevamente girará 90 grados y este voltaje caerá a 0 voltios. Vamos a la siguiente imagen. Imán generando voltaje, 0 voltios en este caso. Como vemos está horizontalmente, ahora el polo norte está del otro lado. El flujo del campo magnético es en sentido antihorario y en este punto el campo magnético está fortaleciéndose, está en su punto máximo el campo magnético y vemos que el voltaje está en su punto más bajo, 0. En este caso no hay voltaje generado. En este punto donde el campo magnético está en su punto máximo, el voltaje es 0. ¿Ok? Tanto aquí nos lo muestra el voltímetro como la señal del osciloscopio. Bueno, entonces ahora tenemos aquí el imán girando, ahora hemos añadido un osciloscopio y como vemos, vamos a detenerlo. Vemos aquí, en este caso, está el imán horizontalmente, el voltaje es 0 voltios y el campo magnético está en su punto máximo, en este caso está en sentido antihorario. En sentido antihorario y el voltaje va ahora hacia, en el momento en que este campo magnético colapse, el voltaje generado será negativo. Vamos a ver, es correcto. Ya colapsó el campo magnético y se generó ahora
un voltaje negativo. Nos lo muestra aquí el voltímetro y lo miramos aquí en la señal del osciloscopio. Ahora paramos ahí. Estamos aquí ahora en el punto máximo del campo magnético. Las líneas de campo fluyen en sentido horario y en el momento en que este campo magnético colapse o se desvanezca, el voltaje generado será positivo. Vamos a verlo. ¿Correcto? Vemos que colapsó el campo magnético y ahora el voltaje generado está en su punto máximo positivo, tanto aquí en el osciloscopio como en el voltímetro. Bueno, eso era todo. Entonces vamos a la otra imagen nuevamente. Bueno, entonces ahora tenemos un imán girando y hemos añadido ahora aquí una señal, una gráfica de la fuerza del campo magnético. Entonces ahora se grafica la señal del campo magnético. Cabe aclarar que esta señal no se puede graficar con un osciloscopio. Entonces ahora estamos midiendo aquí en esta gráfica el campo magnético. No es el voltaje, es el campo magnético. Entonces vemos que cuando el campo magnético en este caso está en el punto más fuerte, en este caso el campo magnético está en sentido horario, vemos que el campo magnético aquí en la señal sinusoidal está en el punto máximo también, en el punto máximo más alto, ¿ok? Donde se genera el voltaje positivo en este caso. Vamos entonces a la siguiente imagen. Ahora tenemos, dice, punto más débil de este campo magnético. Ahora, en el momento en que el campo magnético colapsa para generar el voltaje, vemos que el campo magnético aquí en la señal, en la gráfica, está en el punto cero. En este caso está en el punto más débil de la señal. ¿Ok? Punto más débil de este campo magnético. En este caso, cuando el campo magnético está en el punto más débil, como lo sabemos, es cuando se genera el voltaje. ¿Ok? Entonces, cuando el campo magnético está en el punto más débil, es cuando el voltaje está en su punto máximo, el voltaje. ¿Ok? Ahora tenemos aquí entonces punto más bajo del campo magnético. Entonces ahora el punto más bajo del campo magnético, ya que es del lado donde se genera el voltaje de corriente negativa, es cuando tenemos el imán permanente aquí de este lado, el polo norte hacia acá, las líneas de campo en este caso fluyen en sentido antihorario. Entonces, en este caso, el campo magnético está en su punto máximo, está fortalecido. En el momento que este campo magnético colapse, el voltaje que se genera es negativo. Por esta razón también el campo magnético está acá en la parte más baja. Este sería el valle de esta señal, el valle. Sabemos que este es el valle y esta es la cresta, o la cresta positiva y la cresta negativa. Entonces en este punto sería el punto máximo de la cresta negativa. ¿Ok? Seguimos aquí entonces. Ahora entonces vamos a la imagen a mirar cómo es que funciona esto. Entonces aquí tenemos la gráfica de la señal del campo magnético. Entonces vamos a ver cómo es. Vamos a detenerlo en este punto. Vamos a detenerlo ahí. Vemos que en este punto, aunque no está tan exacto aquí horizontalmente al núcleo, en este punto el campo magnético está en su punto más fuerte. En este caso está en sentido horario y vemos que está en la parte de arriba, en el punto más alto, el campo magnético. El campo magnético está en su punto máximo de fuerza, de fortalecimiento del campo magnético. Vemos que está entonces cuando el campo magnético está en sentido horario. ¿Ok? Seguimos, dejámoslo rotar. Ahora en este punto lo detenemos y vemos que ahora el campo magnético está en su punto más débil. Está en el punto cero en este caso, en la mitad de la señal. Vemos que en este caso está en el punto más débil el campo magnético.
Vemos aquí que es pequeñito el campo magnético y no está fortalecido en este caso. Seguimos dejándolo girar, lo detenemos ahí y vemos que ahora el polo norte está del otro lado, el campo magnético fluye en sentido antihorario en su punto máximo, pero vemos que está la señal entonces abajo ahora. Ahora esta es el valle de la señal. Este es el valle de la señal y vemos que entonces en este caso las líneas fluyen en sentido antihorario. En sentido antihorario. Entonces, en este caso, la señal, en el momento que colapse este campo magnético, el voltaje generado será negativo. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Lo dejamos. Ok. Ahí lo detenemos aquí. Ahí. Nuevamente, vemos que la señal pasa nuevamente al punto cero. En este punto, cuando el campo magnético está en su punto más débil. Vamos a detenerlo ahí. En este punto el campo magnético es cuando está más débil, está pequeñito, no está fortalecido. Vemos que está también en el punto cero. Y cuando el campo magnético está en el punto más débil, es cuando el voltaje está en su punto máximo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando el campo magnético está en su punto más débil, es cuando el voltaje está en su punto máximo. Y cuando el campo magnético está en su punto máximo, cuando está fortalecido el campo magnético, el voltaje es 0 voltios en ese punto. Bueno, entonces vamos a la imagen. Seguimos aquí. Ahora dice cambio de campo magnético mayor, sentido de flujo de las líneas de campo. Entonces, como vemos, donde mayormente cambia el campo magnético es aquí en el punto cero. Ahí es donde hace el mayor cambio del campo magnético, porque aquí es donde pasan las líneas de campo cuando vienen de girar en sentido horario y en el instante pasan a girar en sentido antihorario. Y aquí cuando pasan de girar en sentido antihorario, pasan a girar en sentido horario. Entonces, este es el punto donde el campo magnético hace un cambio, donde se ve el mayor cambio que se genera del campo magnético es en este punto o en este punto. ¿Ok? Nota, cuando el campo magnético está sujeto al cambio máximo del campo magnético, el voltaje generado también se encuentra en su máximo punto. Es correcto. Cuando tenemos el campo magnético en el punto cero, que es donde es el máximo, el cambio, mayor cambio que se presenta en el campo magnético, ahí es donde hay el voltaje se encuentra en su punto máximo. ¿Ok? Seguimos aquí ahora. Cambio del campo magnético menor. Ahora también tenemos un cambio del campo magnético menor. Vemos que es aquí en el valle o en la cresta. Aquí en el punto cero es el mayor cambio que se presenta del campo magnético. Aquí en el punto cero, en la mitad de la señal sinusoidal. Y en la cresta o en el valle es donde se genera el cambio del campo magnético menor, ya que aquí no se genera voltaje ni aquí ni acá. En este punto el voltaje es 0 voltios. Aquí es 0 voltios cuando el campo magnético está en su punto máximo. Aquí no se genera voltaje, ni aquí abajo tampoco se genera voltaje, porque ahí no hay ningún cambio en el campo magnético. Por esa razón no se genera voltaje. ¿Ok? Seguimos entonces acá. Ahora dice comparando el campo magnético y el voltaje generado. Entonces vamos a la imagen. Bueno, entonces ahora tenemos aquí una imagen donde estamos el imán girando. Tenemos un osciloscopio donde se ve representada aquí tanto el voltaje, que es la línea azul de color oscuro, es el voltaje de corriente alterna generado por este imán. Y esta línea azul de color claro es
la gráfica del campo magnético. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan estas dos señales. Vamos a detener el cambio aquí. Entonces, bueno, en este caso quedó el polo norte hacia este lado, donde el campo magnético fluye en sentido antihorario. Entonces, en este punto el campo magnético se encuentra en su punto máximo, está fortalecido en su punto máximo, pero abajo, ya que en el momento que colapse este campo magnético, el voltaje generado será negativo. Vamos a ver, vemos aquí que el voltaje en este caso está en el punto cero, no hay voltaje generado aquí. Como dijimos que aquí en este punto no sufre cambios en el campo magnético aquí ni en el valle ni en la cresta. Entonces el voltaje en este punto es 0 voltios. Entonces vamos a seguir girándolo para que colapse este campo. Ahí ya colapsó el campo. Y vemos que se generó un voltaje negativo. ¿Ok? Ahora vemos que cuando el voltaje se genera, en el momento que se genera el voltaje máximo, el campo magnético está en su punto más débil. En este caso está ahora en el punto cero aquí. Y el voltaje está en el punto máximo. Cuando el voltaje está la línea de campo está en su punto más débil, el voltaje está en el punto máximo. En este caso se generó un voltaje negativo. Y vemos el voltaje negativo. Ahora vamos a seguir ahí, correcto. Vemos que ahora tenemos un campo magnético, el polo norte hacia el otro lado, y como vemos las líneas de campo fluyen en sentido horario. Ahora entonces vemos que está el campo magnético en su punto máximo alto. Ahora tenemos aquí, estamos en la cresta positiva, el punto del campo magnético, y vemos que el voltaje ahora también es 0 voltios, ¿ok? Ya que en este punto, cuando el campo magnético está fortalecido, no se genera ningún cambio en el campo, por lo tanto el voltaje es 0 voltios, no se genera voltaje. Ahora vamos a colapsar este campo, vamos a seguirlo girando. Ya colapsó y vemos que se generó ahora un voltaje positivo, ¿ok? Positivo el voltaje, y ahora tenemos en el momento en que el voltaje está en su punto máximo, el campo magnético aquí está en el punto más débil, ¿ok? En el punto cero. Entonces, cuando el campo magnético está en el punto más débil, el voltaje está en el punto máximo. Bueno, nota, un imán y una bobina también puede actuar sin un núcleo en la bobina y generar un voltaje de corriente alterna, como lo veremos en las siguientes imágenes. Ok, claro, como vemos aquí, no es necesariamente tampoco tener un núcleo aquí, pero entonces cuando no se tiene un núcleo, el campo magnético se le dificulta mucho más para, para poder atravesar el aire, ya que el aire es un impedimento para estas líneas de campo. ¿Ok? Es como un aislante para estas líneas de campo. En cambio, el núcleo es un conductor de estas líneas de campo. Pero como está cerca aquí, pues va a inducir un voltaje. Entonces, como vemos aquí, tenemos un imán girando y el voltaje se genera igualmente. Igualmente, a medida que pasa tanto el polo norte como el polo sur, el voltaje será positivo y negativo. En el momento que el polo norte pase por aquí, por esta bobina, el voltaje será positivo. En este momento, el voltaje que se genera será negativo, ya que está atravesando el, el polo sur. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vemos aquí que cuando está así horizontalmente el imán con respecto a la bobina, el voltaje es de 0 voltios. ¿Ok? Vemos que cuando el imán está en este caso así horizontalmente, el voltaje es 0 voltios. En el momento en que este polo norte está aquí enfrentado con la bobina, se genera el voltaje. En este caso, si estuviera este polo norte aquí, el voltaje sería
positivo. ¿Ok? Seguimos aquí. Ok, aquí ahora pasó el polo norte aquí enfrentado a la bobina y vemos que el voltaje ha sido positivo. En este momento el voltaje no se genera ya que no hay un cambio en este campo magnético, por lo tanto el voltaje es 0 voltios. Seguimos aquí a la imagen, vamos a verla. Es correcto. Bueno, entonces como vemos aquí, tenemos el imán girando a través de la bobina y vemos que aquí el imán ahora va a aparecer aquí y el voltaje en el momento en que el polo norte pasa aquí enfrente de la bobina, el voltaje será positivo. En el momento en que el polo sur pasa aquí enfrente de esta bobina, el voltaje será negativo aquí abajo. Ahí pasó, ahí voltaje negativo. En el momento en que está horizontalmente, cualquiera sea de los dos lados, el voltaje será cero. No se genera voltaje. Cuando está horizontal, cero. Ahí fue, cero. Nuevamente, cero. ¿Ok? Entonces, como vemos, de esta manera, entonces, se genera el voltaje de corriente alterna. Con esto ya concluimos el tema de inducción. Espero que haya quedado claro y quedamos pendientes para el próximo video, ya un tema diferente. Muchas gracias.